Bueno, estamos grabando. Perfecto. Entonces, yo voy a compartir la pantalla solamente para que quede. Porque esto lo estuvimos. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve la pantalla de salimos nosotros. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que yo había enviado. Bueno, trabajo con el IDE NetBeans. ¿Sí? Leer desde consola, escribir a consola. Después tenemos los programas, operadores, operaciones, numéricos, lógicas, ¿sí? Sí. Bueno, después tenemos control de flujo, if, case, for, while, do while, switch. ¿Sí? Eso es todo lo que es el control de flujo. Bueno, después tenemos la parte de herencia. Esa tal vez es la parte que menos tiempo le dedicamos, la parte de herencia. Tampoco es algo que quiero hacer que sea algo súper profundo por ahora. Capaz que podemos ver algo hoy de eso. Las características de la herencia. Bueno, construir clases, constructor, getter, setter, toString. Y después tenemos clases y objetos públicos y privados, los atributos. Y después la clase string para manipular caracteres, ¿sí? Sí. Entonces, lo que podemos hacer es tal vez un proyecto de ejemplo para. Yo acá también les había escrito acá, por ejemplo, todo el material que está en el Classroom y en el Teams, ¿sí? La clase 4, con clases, objetos, métodos, atributos. Clase 5, el uso del IDE. Clase 6, la herencia. Clase 7, los ejercicios. Y clase 8, los ejercicios de string. Todo eso son todos videos y material que está disponible, ¿sí? Sí. La nota de los ejercicios, profe, ¿eso suma a lo del parcial o van por separado? ¿Cómo? Las notas de los ejercicios, digo, ¿suman a lo que es el parcial o van como dos notas separadas? No, básicamente van a ir dos notas, una por el parcial y otra una nota general por todo el desempeño de los ejercicios y el trabajo que hicieron durante una nota de proceso. Básicamente van a ser dos notas que van a promediar, más o menos. Y después esta materia tiene examen final, que creo que van a ser recién, creo que en agosto, me parece. Después ustedes averigüen bien las fechas. No tenemos fecha todavía, no nos dieron nada. Claro, después se las van a dar, sí. Entonces, acá yo les voy a mostrar el IDE, ¿sí? Disculpen, acá me llegó algo. ¿Qué me llegó? Nada, disculpen. Perfecto. Bueno, entonces, esto es básicamente lo que yo le había pedido con los ejercicios, la serie 200 y la serie de strings, ¿sí? Cómo armar los ejercicios. Básicamente, tener
una clase principal, primero el paquete, ¿sí? Siempre tenemos dentro del código fuente el paquete. Este es el ejemplo del teléfono. ¿Se acuerdan de armar el formato del número telefónico? Sí. La demo 201, que teníamos este número y había que sacar esta salida. Pero básicamente lo que quiero mostrarles en este ejemplo es la estructura del programa. La estructura del programa va a tener, mínimo va a tener 2 clases. Esta tiene 3, porque tiene donde está el main, y después tiene una clase menú, que es esta, y una clase proceso. ¿Sí? Sí. Esa va a ser, mínimamente va a tener que tener 2 clases. Si tiene 3, mejor. Porque lo que hacemos es dividir el trabajo del programa en distintas clases. La clase menú se dedica a comunicarse con el usuario, y la clase proceso se dedica a hacer el trabajo de los cálculos. Y esta clase main lo único que hace es disparar el menú, ¿sí? Estaba pensando en un ejemplo, ahora que me vino a la mente. Vamos a tratar de escribirlo acá, ese ejemplo, que no lo tengo escrito, lo estuve pensando recién. Es dado 2 objetos tipo persona con los atributos privados y de nombre, apellido y edad, y atributos nombre y apellido, edad y lugar de nacimiento. Ingresar 2 objetos. Ingresar los datos para crear 2 objetos persona y hacer un método que calcule cuál de ellas es de mayor edad. ¿Se entiende? Sí, ahí Julián preguntó algo por el chat. A ver, chat. Sí, sí, lo del examen, sí, yo ya le contesté. No, más abajo, profe. A ver. Public void y public static. La diferencia es que uno retorna valor y el otro ingresa por consola. Eso es lo que no me queda claro. Bueno, ahora vamos a ver eso. Vamos a verlo eso. El public void, que es la definición de un método. No retorna nada. Claro, eso lo vamos a ver. Entonces, este es el problema, ¿sí? Que se me ocurrió ahora. Se ingresan 2 personas que tienen atributos, nombre y apellido, edad y lugar de nacimiento. Hay que ingresar 2 objetos del tipo y hacer un método que calcule cuál de ellas es la de mayor edad. Entonces, básicamente,
File, New Project. Java con AND. Nosotros vamos a hacer siempre, por ahora, este tipo de proyecto. Next. Compara persona. Fíjense, acá la clase la pone con mayúscula. Mi recomendación es que todo sea con minúscula, ¿sí? Para que no haya problemas. Esa es una forma de poner la minúscula, o sea, cambiarla acá. Entonces, fíjese, el IDE le genera esta carpeta, compara persona, que es un paquete, que es este, y después una clase, compara persona. La clase siempre va a necesita tener el mismo nombre que el archivo. ¿Sí? ¿Eso se entiende eso? Sí, profe, perdón que interrumpa. Sí, Ahí mandó un mensaje al grupo de Leandro 10 sí. de que él la va a ver la clase grabada porque está en el negocio y porque el padre está enfermo y no lo puede reemplazar. Entonces se tiene que quedar a Sí, cerrar. no hay problema, no hay problema. La idea era grabarla para que quede Pero para bueno, todos. Sí. que le avisara, me pidió. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, tenemos la clase, el paquete y la clase persona. Entonces, lo que hay que hacer es una nueva clase. Acá hacemos botón derecho, acá sobre el paquete, ¿sí? Para que la clase que se genere adentro del paquete nueva Java Class. Y acá le ponemos el menú. Entonces tenemos, ¿ves? Cuando haces una clase nueva, te hace el package, te hace public class y te hace el archivo menú.java dentro del mismo paquete. Y hacemos una nueva clase que se llame proceso. ¿Sí? Estas tres clases me van a servir para que mi programa funcione, ¿sí? Para hacer el funcionamiento, la estructura de funcionamiento del programa, ¿sí? Todavía yo no hice nada respecto a lo que me está pidiendo el programa, la consigna. Todo esto es parte de la estructura, ¿sí? Del esqueleto. ¿Sí? Yo acá todavía no hice nada de lo que me pide el programa, ¿se entiende? O sea, uno tiene que trabajar con distintas partes de un programa. Entonces, acá vamos a poner ¿sí? Entonces, acá dice que hay un objeto persona que tiene atributos privados. Nombre y apellido, edad y lugar de nacimiento. Entonces, yo voy a tener que generar un objeto del tipo persona que va a ser el dato que voy a estar trabajando dentro de este programa. Persona. Y esta persona necesita tres componentes: nombre, edad y lugar. Nombre, edad y lugar.
Entonces, dice que son privados los atributos. Entonces, le ponemos private. El nombre es una string, pues un texto. Nombre. Estas son variables, atributos de la clase persona. Es un objeto tipo persona que tiene 3 atributos. Private, esto puede ser un int, un número, edad. Private, string, lugar. ¿Sí? Ese va a ser mi objeto, el objeto persona que yo tengo, con el cual tengo que trabajar. Recién esto es lo primero que hago respecto al enunciado, hacer un objeto persona. Entonces, la estructura del programa es llamar al menú. El menú que va a tener un método. Acá estamos con el tema del void. Public void principal. Cuando es void, significa que este es un método que trabaja dentro de sí mismo, que no devuelve información. ¿Sí? Por eso acá se le pone void, porque el método no devuelve información. Cuando necesitamos un método que devuelva información, un resultado, acá hay que ponerle el tipo de resultado. Por ejemplo, acá en proceso, por ejemplo, public compara, public int compara, ¿sí? Acá sí yo estoy obligado a devolver, ven acá que me ponen en rojito, porque cuando yo pongo un tipo acá, estoy obligado a devolver. Int respuesta igual a 0, y acá tengo que poner return respuesta. ¿Sí? Y acá se me va el rojito porque ya puse un return. O sea, este método compara y me va a dar una respuesta. ¿Sí? Por eso, esa es la diferencia entre void, que fíjense acá el método void no tiene un return porque no hace falta. En cambio, el método compara de la clase proceso sí necesita una respuesta. Entonces, el menú yo lo voy a copiar el menú acá de un teléfono. Así no. Básicamente es un escáner. Fíjense acá, me pide que importe el escáner, ¿sí? Que lo ponga acá, porque es una clase que no tenía. Y vamos a usar ¿dónde voy a guardar la información que yo lea? Ingrese nombre, edad y lugar de nacimiento. Entonces, ¿dónde voy a guardar esa información? Voy a tener que generar un objeto persona, dos objetos persona, uno para la primera persona y otro para la segunda persona. Entonces, pongo persona, pers1 es igual a new persona. Persona con minúscula. Entonces,
pers1 punto nombre. Ahora fíjense que acá me dice que el acceso a la variable es privada, ¿sí? Persona. Entonces yo no tengo acceso directo a la variable porque es privada. Hay que seleccionar un getter. Claro, entonces lo que tengo que hacer acá es, cuando son las variables privadas, tengo que hacer los getter y los setter. Botón derecho, insert code. Los getter de las tres variables, get nombre, get edad y get lugar. Y acá botón derecho, insert code, los setter de las tres variables. Entonces, acá lo que podría hacer es string nombre 1 y pers1 punto set nombre 1. ¿Se entendió eso? Leo la variable a nombre 1 y seteo la variable nombre de la persona 1. O sea, la persona 1 va a tener nombre, lo que yo ingresé acá en nombre 1. Si no ponemos ese set nombre, no te deja modificarlo. La única forma de modificar el nombre de esa persona es con el set. Porque no lo puedo hacer en forma directa, porque está privado. Entonces, después tenemos int edad 1 es igual next int. Y acá había que hacer algo. Creo que había que poner un next. Sí. Un next Porque line. si no, next line, si no pasaba de largo esto. Sí, toma el enter, lo captura y no lo toma como un valor. Next line. Ese es el next line. Ahí está. Y lo mismo. Persona 1. Set. Edad. Edad 1. Y luego lo mismo con el lugar de nacimiento. Nací 1. Set. Lugar. Nací 1. Acá tenemos el objeto persona 1 y le seteamos el nombre, la edad y el nacimiento. Y lo mismo persona 1. Y acá le vamos a repetir todo para la persona 2. Vamos a hacer una persona 2, pers2, ¿sí? Otro objeto persona. Fíjense que la misma clase de persona yo puedo tener muchos objetos del mismo tipo. Persona 1, persona 2. Acá nombre 2, pers2, nombre 2. Esto es persona 2. Sí. Edad 2, set pers2, set edad 2. Y nací 2,
pers 2, nazi 2. A persona también le vamos a poner el método toString, porque es práctico. Insert code. Esto no está pedido, pero es piola tenerlo. ¿Por qué? Para hacer una prueba. Fíjense, yo puedo ahora... El método toString lo que hace es devolver lo que se llama el estado del objeto, ¿sí? El estado del objeto es el valor de cada parámetro, cada atributo que tiene. Si un objeto tiene todos sus atributos con sus valores, y eso se llama el estado del objeto. Sería lo que ingresó el usuario en este caso. Claro, sí, lo que ingresó el usuario, nosotros nos metimos en una persona 1, y después lo metimos en una persona 2. Y ya acá para probar puedo hacer un system system.out. Acá puedo poner pers1.toString. Esto es solamente a modo de prueba, no es parte del programa final, sino para ver que lo que yo hice funciona. O sea, básicamente lo que hice fue solamente capturar la información, ¿sí? Entonces acá, compara persona, menú, men, es igual a new menú, men.principal. Y acá lo puedo correr. Básicamente lo que me va a pedir son los datos de las personas. Juan, 22, San Luis. Pedro, 33, Mendoza. ¿Ven? Juan, 22, San Luis. Pedro, 23, Mendoza. Este es el toString. Lo que me dice es el objeto persona, qué valores tiene internamente. ¿Sí? Esto fue solamente una prueba para saber que está funcionando el menú. Y ahora lo que tenemos que hacer es el proceso. Compara. Básicamente el proceso tiene que comparar dos personas. Persona P1, persona P2. Ahí pone el nombre del objeto adentro, en los paréntesis. Claro, este proceso va a tener un método compara, que es este, Sí. y que va a recibir a dos personas, la persona 1 y la persona 2. Y acá voy a tener que hacer la lógica de comparación. Y la respuesta va a ser básicamente un 1 o un 2, o sea, qué persona es la Mayor edad. la de mayor edad. ¿Sí? Básicamente. Entonces, esto vamos a comentarlo. Tengo que hacer una clase proceso, proc igual new proceso, proc punto compara. ¿Qué comparo? Pers1 con pers2. Y acá voy a tener que
capturar lo que me devuelve el método compara. Tengo que poner un resultado. ¿Se entiende? El método compara, pers 1, pers 2. El método compara devuelve un entero. Este método compara de la clase proceso. Y acá voy a tener que hacer la lógica de comparación. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Puede ser pregunto, claro, ¿cómo sería la lógica de comparación? ¿Qué tengo que hacer? Conceptualmente, ¿qué tengo que hacer? y que si edad es mayor a edad 1 es mayor a edad 2, edad 1 es el persona mayor. Si no, edad 2 es mayor a edad 1, edad 2 es mayor que 1. Claro. Más estrictamente, la edad del objeto 1 y la edad del objeto 2. ¿Sí? Sí. Los objetos son personas. Hola, buenas noches. Hola, ¿Tu nombre era? Martín. Martín. Bien. Estamos haciendo un ejemplo, estamos grabando ahora la clase. Entonces, el menú va a recibir a 2 personas y va a comparar las edades. ¿Cómo obtengo la edad? Int edad 1. ¿A qué es igual? ¿Cómo puedo obtener la edad del objeto persona? Get. P1 punto get edad. ¿Dónde está? Acá está. Porque son atributos privados. Entonces, la única forma de obtener la edad de persona, la persona, la edad es privada, entonces tengo acá el método getEdad que me devuelve edad. Esta edad es esta misma. ¿Sí? Sí. Int edad 2 es igual a P2 punto get edad. Entonces acá tengo que comparar. If edad 1 es mayor a edad 2, ¿qué hago? Respuesta igual a 1. Else, respuesta es igual a 2. Y acá retorna de respuesta. Vamos a poner mayor o igual, ¿sí? Así, si tiene igual edad, decimos que es mayor el primero. Porque nosotros lo definimos así, porque como el problema no dice nada, entonces nosotros decimos, bueno, si pone la misma edad, el mayor es el primero. Por una definición nuestra, porque el problema no dice nada, que debe ser con las edades iguales. Si es mayor o igual a 2, respuesta 1. Y fíjense, el menú obtiene el resultado. System.out. El que dice pers 1, pers 2 es porque hay que ponerle un nombre. ¿Acá? Sí, dentro de in resultado, eso. Yo acá tengo este objeto pro, que es proceso, ¿sí? Sí, Y el método compara. sí. A este método compara yo le paso pers1 y pers2, que son estos que están acá arriba. Pers2
y pers1. Compara. Está, ya me ubiqué. Y acá esos objetos llegan como P1 y P2. Está bien, sí, ya me ubiqué, sí. Había perdido la otra parte. Entonces, obtengo la edad, comparo y me da la respuesta. Y retorno la respuesta. Y la respuesta la tengo acá, la copia, resultado. La persona de mayor edad es la más resultado. ¿Sí? Así que esa es la forma. Básicamente este ejemplo lo que quiero mostrar es en la estructura de los problemas. Tiene que tener una clase principal que llame al menú, una clase menú que lo que hace es leer la información y una clase proceso que lo que hace es proceso, que lo que hace es el método que hace los cálculos. Ese método devuelve un resultado y es el resultado que voy a imprimir el menú. Vamos a probarla. Fíjense que en realidad esto funciona, no importa si yo le pongo nombre o no. Pedro Porque no le 23. pusimos que descarte los espacios En realidad lo único que blancos. está haciendo es leyendo la edad, ¿no? Juan 55 Rawson. La persona mayor de edad es la 2, porque 55 es mayor a 23, ¿sí? Sí. Yo lo que quiero más que nada que ustedes se lleven es la estructura del programa, cómo tiene que hacerse. Con el menú, el proceso y la clase main. Y todo eso dentro del paquete. ¿Sí? Bueno, yo ya tengo que ir cortando casi. Igual un último tema de acá del Teams. A ver, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. No, acá en las clases del Teams yo dejé un documento que yo lo mostré en clase en la parte de string. Acá. Que es este. ¿Sí? Sí. ¿Se puede aumentar esto? Sí, tiene más abajo, me parece. Ah, acá lo tiene. Acá lo tiene. Acá. Ahí está. Bueno, acá tienen un ejemplo del escáner, pero básicamente la clase string, ¿sí? Que tenemos acá todos los métodos. Si ustedes tienen alguna duda con los métodos, básicamente pueden mirarlos acá. Sí, para eso con los ejercicios de la línea 300. Sí. Y con el video también que dejé hay dos videos que hablan de string también.
Uno más que nada, uno más grande y el otro lo toca de costado. Pero básicamente tenemos el equals, el compare, el len, el replace, ¿sí? El contains. Son todos métodos que usamos para manipular cadenas de caracteres, ¿sí? Sí. Bien, no sé si queda alguna otra pregunta. No, ahí dice punto más, que sería de matemáticos. Entra como string eso. Ah, el documento ese. Sí. Sí, este documento tiene varias cosas. Tiene los envoltorios, que son los tipos básicos y los objetos. Y la clase mat es una clase específica para hacer cálculos, sacar funciones, senos. Esto no vimos nada igual. No. Raíz cuadrada, random, o sea, un número aleatorio. Si los quieren usar, perfecto. ¿Sí? Acá te saca cuál es el máximo entre dos números, el seno. Pero esto todavía no vimos nada. Tenés acá las constantes, el E de los logaritmos y el número pi también puedes usar estas expresiones para tener el valor de pi, por ejemplo. Y básicamente entonces se los doy para el tema de los strings. ¿Sí? En el programa de Bueno, hoy. acá tiene el tema del escáner también, si lo quieren leer, pero el escáner ya no es tan complicado. La clase string. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo me tengo que ir yendo, así que voy a frenar la grabación.